Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. ¿Qué tal, queridos componentes literarios? Hoy les tengo un temazo y, por supuesto, un invitadazo. Se trata de el maestro Carlos Gallón, que nos va a platicar sobre cómo leer la literatura dramática y pues acercarnos después a la representación del teatro. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las manos de El macaquito. Venga el macaquito. Venga. Ahora sí se les va a hacer. Ahora verán, ¿ustedes saben lo que es gramática? Pues lo van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando tiquitichi y tripas de gato. Pero no importa, para eso estoy yo, para decírselos. Para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa. ¿Qué tal, querido maestro? Me da mucho gusto que esté por acá con nosotros y que venga a contar y a amenizar este rato, hablando de un tema poderosísimo, el teatro. Ay, pues yo te agradezco mucho a ti, Gaby, es un placer, un honor, un gusto estar contigo y poder compartir ciertas cuestiones sobre literatura dramática y teatro en tu programa, que es mi gran pasión. Muchas gracias. Muchas gracias y pues hay que arrancar, ¿no? Vamos arrancando con este temazo. Pero antes que nada, me encantaría, maestro, que nos hiciera el favor de presentarse, que nos contara acerca de su trayectoria y así los componentes que nos están escuchando, pues tengan el gusto de saber más sobre usted. Así que cuéntenos, por favor. Pues bueno, pues bueno, ahora sí que no sé si empezamos por los títulos nobiliarios. Sí. Pues soy licenciado en arte dramático, maestro en estudios literarios, bueno, en humanidades con especialidad en estudios literarios. Y pues soy actor, soy director de teatro, un poco también, bueno, investigador. He hecho algunas cuestiones de investigación, sobre todo un par de artículos, varias ponencias. ¿Qué más? Apasionado del cine, apasionado de justamente de lo dramático en general, ¿no? O sea, y digamos que en casi todas sus formas o sus expresiones, ¿no? Incluso tal vez una de las cosas que más me han sorprendido en términos justamente de esta cuestión del relato o de la construcción de relatos dramáticos es incluso, no sé, terrenos tan particulares como los videojuegos, ¿no? O sea, el mismo videojuego, digamos, la producción de contenidos en redes sociales, ¿no? Que de repente alcanzan ciertos elementos que uno podría entender como dramáticos, ¿no? Es decir, de cómo se transforma o cómo es posible transformar una conducta a partir de esta producción o creación o generación de contenidos que, si bien no están, digamos, inicialmente pensados para ser un problema de creación, ¿no? Como tal, sí es cierto que en el momento en que se vuelve un producto, digamos, fijo y de consumo, adquiere esos efectos, ¿no? Entonces, digamos que es un poco como que lo que más me fascina y sobre todo ver justamente eso, ¿no? Tratar de entender siempre en el drama la cuestión de la transformación de la conducta humana. Es como que lo que más me apasiona. Y pues, ¿qué más? Pues ahora sí que nada más. Soy parte de un grupo de madera. Tenemos ya pues vamos a cumplir 18 años de trayectoria el año que viene. Y
pues nada, y soy catedrático de la UAM. No, hombre, maestro, pues muchas gracias por esa presentación y pues ahora sí, a lo que toca en este episodio, me gustaría que empezáramos a hablar sobre las dificultades que enfrenta el teatro actualmente y también sobre el acercamiento que tiene la sociedad con él, cuál es el primer vínculo, digamos, de la sociedad con la literatura dramática y, por supuesto, con el teatro. Claro, bueno, mira, yo creo que en principio el primer gran acercamiento que se tiene al teatro en general, ¿no? Como fenómeno, sin duda es el juego, ¿no? Es decir, al fin y al cabo el niño, la niña, en sus primeros acercamientos a tratar de entender el mundo en el que vive, siempre intenta hacer representaciones de ese mundo, ¿no? Es decir, el juego donde el mismo niño o el sujeto infante digamos que se acerca a esa manera en que ve el mundo y quiere ser parte de ese mundo, y entonces empieza a jugar y a representar, a encarnar, digamos, estas figuras o estos modelos de conducta que observa a su alrededor, ¿no? Es decir, desde los que observa en términos de consumo, digamos, de relatos y de historias, no sé, las cuestiones de dibujos animados, la misma familia, los amigos, los juegos que ya se conocen y que entonces uno empieza a repetirlos. Entonces, digamos que yo creo que uno de los grandes asuntos, uno de los grandes problemas cuando nos enfrentamos a la literatura dramática es justamente que olvidamos este primer elemento, ¿no? Es decir, el primer gran elemento de la literatura dramática es el juego de encarnar al otro, ¿no? De hacer que yo no soy yo, sino que soy el de enfrente. Entonces ese juego, digamos, a veces, sobre todo ya cuando estamos en los niveles medios de educación, la secundaria, la preparatoria, justamente se vuelve un poco como que una distancia muy fuerte, ¿no? Es decir, la literatura tiene que, digamos que las materias ligadas a la literatura, el español o la literatura en prepa, siempre está vinculada a la creación o más bien al estudio de la obra culminada, ¿no? Del texto dramático como tal, y de repente la educación artística queda siempre un poco relegada, ¿no? O sea, queda un poco por el otro lado, y entonces, sí, hay taller de teatro, pero el taller de teatro nunca se vincula con literatura. No. Ese punto es terrible porque entonces el alumno, o bueno, por lo menos los jóvenes en términos generales, no digo que sea una regla, pero en términos generales el alumno se enfrenta a que una cosa es hacer teatro y otra cosa es leer literatura. Y cuando entonces está leyendo literatura dramática, por supuesto que no se parece nada a lo que hace en una clase de teatro, porque en la clase de teatro siempre es un poco la invitación a vamos a correr, vamos a brincar, vamos a movernos para acá, vamos a hablar en voz alta, tienes que bailar, tienes que hacer cosas raras, ¿no? Es decir, tienes que ponerte a hacer una serie de cosas que en términos reales nunca haríamos, ¿no? No, que parecen exageradas. Justamente tenemos que dejar de ser maduros, ¿no? Un poco, ¿no? Esta idea de madurez es un poco de lo maduro en términos de ser serios, de tomar en serio la educación y de tomar en serio los temas y la vida y todo esto. Y de repente el teatro, digamos que invita siempre al juego, ¿no? Tienes que volver a ser ese niño que jugaba y que encarnaba sin ningún prejuicio un modelo que observaba en la televisión o que observaba en los cuentos que le contaban los padres o que observa incluso en las personas que observa a su alrededor, ¿no? Entonces, y de repente estudia la literatura y en la literatura no, es que esto es muy serio porque es un problema de tema, de desarrollo de personaje, tiempo, espacio, acción, y todo lo demás, y entonces establecemos desde ahí digamos que una enorme dificultad para vincular la literatura dramática a la teatralidad, ¿no? Es decir, las separamos, las desgarramos, cuando en realidad es un fenómeno que está, digamos que ligado históricamente desde el principio de los tiempos, ¿no? Es decir, si bien el texto dramático como tal es
es relativamente novedoso, ¿no? Tendrá sus 2000 años y tantos, si pensamos en los primeros registros de la antigua Grecia. Lo cierto es que digamos que la construcción de relatos donde alguien encarna a alguien, a un otro distinto a mí, y es sometido a una prueba o a un conflicto, y entonces tiene que resolver ese conflicto intentando dialogar con el otro, luchando con el otro, eso pues es una cuestión casi natural, ¿no? En el ser humano, ¿no? Es decir, desde que el ser humano es ser humano, ha intentado hacer eso siempre, ¿no? Es decir, encarnar este tipo de conflictos y encarnar este tipo de problemáticas. Y entonces, digamos que se desarrolla en ese punto, pues podríamos decir que hay un prototexto dramático, ¿no? O sea, un texto que empieza a surgir, aunque no sea un texto escrito. Entonces, el gran problema que nosotros nos enfrentamos actualmente, ahora sí que pensando desde uno como profesor que tengo la oportunidad de ser profesor tanto a nivel medio como a nivel universitario, es justamente que vemos esta doble comprensión del fenómeno. Y, por ejemplo, algo que siempre sucede es que los primeros textos a los que nos enfrentamos en la secundaria prepa generalmente es o el Siglo de Oro o la tragedia griega, muy complejos, que además pertenecen a una tradición teatral que nos queda, si no lejos, porque realmente, sobre todo el Siglo de Oro, no tan lejos, no es realmente lejana, pero sí nos queda muy lejos de la forma en que nosotros entendemos tanto la escena como incluso ya el problema de los medios audiovisuales, ¿no? Su inmediatez, su fluidez, digamos, su el cuestión lenguaje. de lenguaje, ¿no? Las convenciones del lenguaje audiovisual se han vuelto mucho más complejas y que además siempre están pensando un poco en lo que ya sabemos que se ve, ¿no? O sea, ya sabemos cómo ver cine. Es algo raro, ¿no? Son fenómenos extraños. Entendemos cómo debe ser el cine porque se nos ha, digamos que educado ya como consumidores habituales de cine o de televisión, y entonces entendemos muy bien su lenguaje y entendemos muy bien digamos que sus convenciones, y de repente las convenciones teatrales nos parecen como que muy distantes del lenguaje cinematográfico. Sí, Entonces, y que incluso siempre cuando nos acercamos y vamos me ha pasado, ¿no? Ir al teatro con alguien más que no ha estado incluido por nada, ni como espectador, ni como lector. Siempre termina, no, es que parece que exageran todo, a uno no actúa así, nada que ver empiezan a hacer comparaciones justamente con la televisión o con una película, ¿no? Con una serie, que pues la onda es totalmente distinta, la fórmula es distinta y también la inmediatez con la que se llega en uno y en otro y la forma de expresión de los sentimientos también cambia, ¿no? Es variadísima. Claro, y que además tiene esta cuestión de elementos muy particulares como el ritmo, ¿no? Es decir, al final el ritmo del teatro es un ritmo, si no lento, porque sería injusto llamarlo lento, es un ritmo que al fin y al cabo no tiene, digamos que distintas perspectivas, ¿no? Siempre va a tener uno solo puede tener una perspectiva sobre lo que ve en escena y es el lugar en el que está sentado. Esa es tu única perspectiva posible. Mientras que el cine, obviamente el juego de cámara te presenta las múltiples perspectivas que puede ofrecerte la cámara, tanto en televisión como en cine. Entonces, eso obviamente genera cambios de ritmo en el momento de apreciar la obra. Entonces, es interesante que, claro, un fenómeno como el cine, que lleva con nosotros 120, 130 años, digamos, ya un poco popularizado, ha logrado permear de manera mucho más profunda en los ámbitos sociales, y un poco el teatro ha quedado en esta cuestión como de elemento estancado en el tiempo, ¿no? Sí, como que uno siempre piensa que el teatro siempre es igual, ¿no? Tenemos como que una idea de teatro también muy anquilosada, digamos muy fija sobre, claro, es un cuarto relativamente oscuro, en el cual a partir de una frontera infranqueable, que es la frontera entre escena y butaquería, ocurre algo.
¿no? Sí, Y tan, solo tan, pensamos es eso. la única manera que lo vemos, ¿no? Sí. Y es un teatro, pues ya que también incluso uno piensa ahorita y dice, híjole, es un teatro ya también viejísimo, ¿no? Hace 150 años que nos estamos peleando con ese tipo de teatro y estamos intentando romper esos paradigmas de una teatralidad realista, decimonónica, bastante, y además pequeña, ¿no? Porque es una teatralidad que dura, en realidad se desarrolla durante 50 años, no más, ¿no? Pero que de repente se instauró como este es el modelo de teatro que tenemos que acudir a ver siempre. Y entonces se vuelve difícil poder establecer una interacción con teatralidades distintas porque el mismo, digamos que el mismo consumidor de teatro, cuando se acerca al teatro, enfrenta como que tiene una expectativa de voy a ver lo que sé que es el teatro, esa convención ya conocida. Y cuando se enfrenta con cosas distintas es de, híjole, qué cosa tan rara, ¿no? Sí. Y es lo que tú dices, ¿no? Es que se vuelve exagerado, es que se vuelve como que muy loco, está como que muy enloquecido la forma de actuar y de ver las cosas en escena, Y ¿no? que incluso hasta la gente, su punto de vista diciendo, ¿es un performance o qué es, no? O sea, cuando ven algo diferente o una apuesta que propone algo distinto, siempre sacamos la palabra de, es un performance o es algo Claro. fuera de lo Sí, común. sí. O ya ahorita ya sería, es una especie de instalación performática, ¿no? Cosas por el estilo. Sí. Sí, y eso justamente provoca algo espantoso, ¿no? El teatro, que es tal vez el arte más cercano o más popular, ¿no? Es el arte más popular por excelencia, Sí. porque pues es el que, pues sí, el juglar desde la Edad Media ya era justamente un poco el juego entre lo musical, lo teatral, lo danzante, ¿no? Es decir, como que todo lo escénico de repente era como que esta manera de entendernos con lo popular. Y ahorita, bueno, no sé si lamentablemente, pero una de las grandes facetas del teatro es justamente una especie de construcción de élite, ¿no? De un elitismo cultural en el cual se ha convertido el teatro. Así Y es. justo ahí es donde yo creo que influye mucho el cómo nos empezamos a acercar al teatro desde la secundaria y prepa. Sobre todo este principio de primero olvidamos que es juego y empezamos a tratarlo como si fuera justamente esta cuestión de los textos sagrados, ¿no? Es decir, son textos intocables, empezamos por los griegos, ¿no? Y entonces empezamos con un Edipo, y de repente cuando empezamos con Edipo Rey, por ejemplo, pues es un texto complicadísimo porque lo primero que vemos es un señor que no sabemos ni quién es, ¿no? O sea, se dice Edipo porque aparece ahí la acotación, dice Edipo, dos puntos, dice, oh pueblo de Tebas, qué cosas tan, ¿por qué sufren, no? Y uno dice, no sé, o sea, ¿qué está pasando? O sea, de qué me habla este señor? Sí, un contexto alejado. Sí, claro, ¿no? Y pueblo de Tebas, escucho vuestros lamentos, decidme qué os sucede, ¿no? Y de repente aparece un anciano y el anciano empieza a decir, es que hay una peste, y tú, ok, estamos ante una peste, ¿no? Un poco en nuestros días. Y entonces es bien complicado porque además la otra faceta, y tú sabes bien de eso, como profesional de la literatura, uno de los grandes problemas es que realmente en la universidad aprendemos a leer desde la narrativa. Sí. Siempre se nos enseña a leer desde la narrativa y no aprendemos a leer la dramática. Y de hecho yo particularmente, si tengo que decir, yo por ejemplo, yo no sé leer poesía. O sea, yo si no es la poesía del siglo XVI, ¿no? Es decir, la poesía del siglo de oro y cosas así, que obviamente es cuadrada, ¿no? Es una cuestión completamente de esquemas, ¿no? Es conteo de sílabas, rimas y todo eso. Si no es ese tipo de poesía, yo me pierdo espantosamente en un universo de no entiendo la poesía porque nunca aprendí a leer poesía, ¿sí? Creo que también es lo que nos pasa en la dramática. No aprendemos a leer literatura dramática, porque lo primero que pensamos es justamente un poco esta cuestión de la mediación, de alguien me tiene que contar de qué va la historia, ¿sí? Eso que yo voy a leer, de qué va. Y resulta que lo primero que me encuentro es un señor que habla, pues porque está en algún punto del tiempo y del espacio y no sabemos más allá de él nada.
Y entonces, lo único que empezamos a entender del teatro, por ejemplo, del teatro griego, es justamente así como que, claro, el contexto, ¿no? Y entonces, sí, bueno, pues entonces el siglo IV antes de Cristo y Ptolomeo las fiestas dionisíacas, y había concursos, ¿no? De dramaturgos, y sabemos que Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿no? Y y se vuelve un anecdotario espantoso de historia. Porque Claro. además, y nunca sabemos, o sea, todo el mundo conoce a Edipo Rey, pero nadie la ha leído, ¿no? No. O sea, sabemos la historia de Edipo Rey, nos la hemos contado. A mí me pasa mucho cuando empiezo a leer Edipo Rey en la carrera, sobre todo empiezo así como que es para los propedéuticos de admisión a la carrera. Siempre dejo leer Edipo Rey, y cuando les pregunto ¿y de qué se trata Edipo Rey? Cuentan el mito. Pues es que Edipo Rey es un señor que es hijo de Layo y es hijo de Yocasta, y entonces un día mató a su papá. A ver, eso nunca sale en la obra de teatro. En la obra de teatro no pasa, se cuenta que en otro momento, pero no es la obra de teatro. No. La obra de teatro es nada más que Edipo se da cuenta que había matado a su papá, que había tenido relaciones con su madre y que se saca los ojos. Es la última parte, es el final. Todo lo de la esfinge, el encuentro con el oráculo y todo eso, que es un poco el mito que siempre se nos cuenta de Edipo, eso no ocurre en la obra. No. Pero no es lo que vemos. Entonces, ahí es donde te das cuenta que realmente nosotros queremos leer teatro como si leyéramos narrativa. Sí. ¿Sí? Justo. Quiero contar la historia, pero desde donde empieza la historia, y tú, no es de donde empieza la historia. La historia empieza con Edipo, que sale a la plaza. Preguntando. Preguntando por qué están sufriendo, ¿no? Y él sabe por qué están sufriendo, pero nosotros no sabemos que él sabe. Sí, o sea, lo vamos a saber una página después, que él sabe por qué sufren, pero quiere preguntarles. ¿Sí? Y entonces, ese primer encuentro con Edipo es terrible, porque entonces no entendemos que lo primero que pasa en Edipo es que vemos una plaza llena de cadáveres, que vemos piras de cuerpos que se están quemando, porque están apestados, porque la gente está enferma. Y entonces de repente, ante un entorno completamente de corrupción y de degradación, de repente aparece el gobernante, y habría que entender el gobernante en ese sentido. O sea, aparece una especie de rey, de presidente, y de repente un hombre que se acerca al pueblo y le pregunta al pueblo ¿qué tienes? Pasa? ¿Qué es lo que te duele? Y uno dice, un gobernante que se acerque a mí, al pueblo, y me pregunte directamente, dime a ti, persona X de la sociedad, dime qué te pasa, dime cómo te sientes. Y uno dice, que un presidente haga eso, ¿sí? Que un rey haga eso, que un gobernante, que una autoridad tenga esta capacidad de empatía, esta humildad, ¿no? De descender, porque además es eso, desciende las escaleras del ágora de Tebas para poder hablar con las personas, ¿no? Sí. Y después no habla con cualquiera, habla con el viejo, ¿no? Y entonces, a ver, tú que eres el más viejo, tú que eres el más sabio, es decir, uno dice, mira, y además pide consejo, no es autoritario. No. ¿Sí? Tiene humildad. Tiene humildad para saber que él no puede saberlo todo, y entonces le pide a un hombre que por ser viejo lo considera sabio y respeta la voz de la experiencia de ese hombre, y le pide que él le diga qué es lo que está pasando. Y entonces él ya le cuenta, pues es que hay una peste porque está inconcluso, no hemos resuelto el crimen de Layo, ¿no? Del rey anterior. Dice, ok, no te preocupes, sabía yo que iban por ahí, ya por eso mandé una comitiva a ver al oráculo de Delfos, ya tengo una comitiva por aquí, yo ya estoy resolviendo todo, pero quería que tú me dijeras qué será tu problema, porque yo ya estoy resolviendo el asunto. Entonces uno dice, qué gran gobernante. Efectivamente, Edipo Rey es un gran rey, es un gran hombre, es todo lo que uno esperaría de un gobernante, ¿sí? Y entonces ese punto, ese inicio, es justo lo que nunca aprendemos a leer en literatura dramática, que no tenemos que leer una historia, sino que tenemos que entender personajes. Lo primero que tenemos que hacer es entender quiénes son las personas que hablan, no entender su historia. Esa historia va a aparecer digamos que por default cuando termines la obra.
Ahí en ese momento vas a poder construir tu narración, digamos, ¿no? Vas a poder contarte a ti mismo la La historia. historia. Pero de inicio, lo que tú tienes que hacer es dialogar con el personaje, es primero tratar de entender qué es lo que está haciendo el otro, ¿sí? ¿Quién es ese otro? Pero con una enorme dificultad, nadie te dice cómo es ese otro, ¿sí? Es decir, no hay una mediación. Al final, digamos que si pensamos un poco en la narrativa en términos de, digamos, muy vagos, ¿no? O muy amplios, pues obviamente el narrador tiene una perspectiva, Claro. ¿no? ¿Sí? Y esa perspectiva entonces ya emite juicios sobre los personajes. Entonces ya sabes que el lobo va a ser malo, ¿no? Porque tiene determinadas características, pero también porque el narrador te dice Y que te el va lobo hace llevando. cosas. Claro, y te va guiando y te va diciendo, este es el malo, este es el bueno, tienes que hacerle caso a fulanito, perenganito no, porque yo sé, yo narrador sé que miente, pero de repente en la obra de teatro, en la obra dramática resulta que tú no sabes si te está mintiendo, porque es el personaje el que te está hablando. Y entonces la gran dificultad de la literatura dramática, o por lo menos con la forma en que tratamos de aprender la literatura dramática, es justamente que nunca aprendemos a dialogar con el personaje y que yo tengo la responsabilidad de ligarme a ese personaje de algún modo y emitir juicios sobre sus acciones. No esperar que un intermediario sea el que me diga, el que me vaya guiando a través de la historia, sino que yo tengo que tomar mis propias decisiones. Entonces, ese problema, digamos que esa manera de acercarte al texto es justamente algo que de repente en literatura se nos olvida, que tengo que enfrentar el texto sin saber de qué se va a tratar. Generalmente el gran problema, la cuestión con la narrativa es que lo único que sabemos cierto es que el narrador sabe lo que pasa y sabe lo que pasó. Pues sabe que el hecho narrado es pasado. Eso ya ocurrió y por lo tanto sabemos que aunque nos sorprenda la historia, hay una perspectiva que ya sabe qué es lo que pasó. Pero en el teatro resulta, o bueno, en el drama resulta que nos enfrentamos a alguien que habla y que habla de manera limitada sobre la historia porque solo tiene una visión parcial de lo que está ocurriendo. Claro. Y entonces yo tengo que empezar a entender a todos los personajes o tengo que empezar a dialogar con todos los personajes para ver cómo entre todos los personajes me van completando la historia, ¿sí? Y de repente empieza uno, y es algo que también no ocurre muchas veces en la forma de analizar el texto dramático, es que entonces uno empieza a generar empatías y antipatías con respecto a los personajes. Ajá. ¿Sí? Sí. Porque el personaje, como es parcial, de repente uno dice, es que este personaje me encanta, me cae re bien, que habla tales cosas, porque dice tal cosa, porque se pelea, porque es apasionado, ¿no? Pero de repente el otro resulta que pues no es apasionado, es muy serio o es muy algo, tiene alguna característica y me genera antipatía. Y de repente, conforme va avanzando la obra, te das cuenta que es la otra gran parte digamos, de la literatura dramática, ¿no? Es decir, el caer en cuenta, ¿no? Digamos, el término aristotélico es la anagnórisis. Sí, la anagnórisis de los personajes, que te das cuenta que ellos se dan cuenta, ¿no? Sí. Y entonces dices, es que él no sabe tal cosa, pero yo ya la sé, porque yo escuché lo que dijeron los otros personajes. Y entonces él no sabe, pero me voy a dar cuenta del momento en que él se da cuenta, ¿sí? Ese tipo de momentos son los que uno añora y aprecia del teatro y que a pesar de todos los cambios no dejan de ser, digamos, consumibles, ¿no? Todavía. Es decir, es la gran expectativa que uno tiene, por ejemplo, ante el cine. Al fin y al cabo, todos ya sabemos cómo acaban el 98% de las historias que nos cuenta Hollywood. Ya sabemos. Sí. Sabemos que al final el personaje principal, o el protagonista, o el bueno, va a ganar. Y sabemos que va a encontrar una serie enorme de, ¿cómo se llama?, de problemas a lo largo de la historia. Pero lo que queremos ver es cómo enfrenta esos problemas. Aunque ya sabemos que los va a superar, lo que nos interesa ver es cómo lo supera. Y es lo que pasa con el drama. En el drama también queremos ver, entonces, el diálogo que uno establece con esos personajes
digamos que sí es distinto a la perspectiva del narrador, porque el narrador siempre te va a decir qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo el personaje, y aquí tú no lo puedes saber si no es a partir de las propias palabras que va diciendo el personaje. Entonces tú lo vas descubriendo y vas estableciendo una relación personal con los personajes y con su propia manera de ver el mundo. Entonces esto obviamente siempre va a provocar que entonces para poder leer literatura dramática, que es un poco lo que yo siempre hablo con mis alumnos, es que tienes que leer en presente continuo lo que está pasando. ¿Sí? No es lo que pasó, no es lo que pasa ni lo que pasará, sino es lo que está pasando. Entonces yo tengo que dejarme llevar por los momentos de la obra, no por lo que cuenta la historia, sino por entender esos momentos en los que ocurren cosas. Y eso que ocurre, es decir, aquello que se presenta ante mis ojos, ya sea como lector o como espectador, eso que ocurre ante mis ojos, eso es el drama. Al final lo que yo espero es ver cómo el personaje o los personajes que empiezan de una manera, yo espero que evolucione. Que conforme los estoy viendo, yo voy a establecer una relación donde yo los acompaño en una transformación. Yo soy el que acompaña la transformación del personaje. No me la va a contar alguien. Yo veo cómo se transforma Edipo. Y entonces sí, y lo fascinante de una obra como Edipo Rey, a pesar de sus cosas rarísimas, es decir, a pesar de su enorme distancia histórica y todas las cuestiones de contexto y demás, lo realmente apasionante de Edipo es ver cómo este primer hombre que era, digamos que ese gran gobernante que todos deseamos, ¿no? Es decir, híjole, pues si en las próximas elecciones aparece un Edipo, pues deme 10, yo voto por él, porque parece que fue un gran hombre. Pero conforme empieza a pasar la obra, la forma en que se relaciona con los otros personajes, empiezas a ver cómo se vuelve un desgraciado, y empiezas a ver cómo se vuelve autoritario, cómo se vuelve un déspota, cómo incluso tiene estos tintes un poco casi dictatoriales de decir, pues entonces si no dices lo que yo quiero que digas, entonces ahorita mismo te pongo en te torturo, te mato, lo que sea. Es decir, soy capaz de destruir todo aquello por lo que había yo empezado a luchar o que decía que era importante para mí al inicio de la obra, pero conforme empiezan a ocurrir cosas, el personaje se empieza a transformar y lo más importante, se transforma ante mis ojos. Y como los otros personajes ya empiezan a intuir de qué va el problema, tú te das cuenta que el gran asunto es que el personaje no sabe algo que tú ya sabes. Y que como tienes esta frontera donde tú no puedes llegar y decirle al personaje, no, por favor, no te vayas para allá, ¿sí? No hagas tal cosa, que a veces es la cosa más linda de, por ejemplo, el teatro a los infantil. niños. Por supuesto, que de repente el niño no puede, y dice, cuidado, allá atrás, viéndolo, y entonces esa interacción ya con el público directamente, esa cuestión viva, ¿sí? Es, digamos, como que ese punto magnífico del teatro, ¿no? Tú sabes lo que está pasando, pero no le puedes decir al otro que cambie, que haga las cosas de manera distinta. Entonces, vemos cómo Edipo se va a dar cuenta del terrible error que cometió, que fue, pues, matar a un señor X ahí ahora sí que en un accidente de tráfico. Sí, o sea, por lo que medio se cuenta ahí, medio uno intuye por lo que mencionan los mensajeros y demás, pues básicamente mató a Layo por un accidente de tráfico, porque yo quiero pasar por ahí, pero yo vengo por aquí, pero pues quítate, pues no me quito, pues a los trancazos, y de los trancazos termina matando a este señor. Y ese señor es un señor X, ¿no? Para él en ese momento. Y entonces, cuando él cuenta que una vez mató a un señor en esa encrucijada, dice uno, pues, bien por él, ¿no? Lo mató y ya, ¿no? Así como que, híjole, pues qué lástima que lo mató, pero pues bueno, pasó, es una parte de la vida y tan. Y de repente encuentras que un mensajero habla de que Layo murió, como dice Edipo, que mató a un señor X. Dices, entonces Edipo mató a Layo. Eso es interesante, porque entonces Edipo dijo que iba a hacer tales cosas con el asesino de Layo, y él no sabe que él es el asesino de Layo. Y entonces es cuando ya se vuelve justamente esta cuestión casi de chisme, ¿no? Uno se vuelve el chismoso que quiere saber qué es lo que le va a pasar al personaje y cómo se va a dar cuenta el personaje.
Y entonces uno vive, digamos, yo personalmente, uno termina viviendo el drama porque lo que quiere ver es ese momento en el que el personaje se da cuenta, Se entera, se sí. entera, y entonces ves la transformación de la conducta humana. Ese es el gran punto, esa es la peripecia que le dice Aristóteles, ¿no? Es decir, después del reconocimiento de ese error que es la anagnórisis, viene una peripecia, ante esto yo tengo que hacer algo, y en ese hacer algo viene tanto el cambio con el pasado, es decir, aquel personaje que vimos inicialmente, lo vemos comportarse de una manera completamente distinta, vemos el arrepentimiento, o vemos la cerrazón, o vemos el miedo, o vemos la pasión, vemos todas esas cantidades enormes de emociones que le puede pasar a cualquier ser humano ante un problema, ¿no? Es decir, esa transformación, esa forma en que se transforma el personaje, al final es el punto donde nosotros siempre nos vinculamos con el drama. Los humaniza demasiado. Exacto, los humaniza y nos acerca, ¿no? Es decir, porque entonces yo también he sufrido ese tipo de cosas. Obviamente nunca los problemas de Edipo, ojalá que no, nunca, qué miedo. No. Pero, sí, no, eso de andar matando padres y acostándose con madres, no es lo más, Y no es lo sacándose más los ojos. Efectivamente, uno entonces sí tiene que ir a la terapia y al psicoanálisis para medio resolver sus problemas, ¿verdad? Claro. Entonces, no, lo que pasa con lo que queremos, lo que nos está pasando en ese momento es que nosotros vemos también cómo nosotros alguna vez tomamos alguna decisión y obviamente viene esta perspectiva de vida, ¿no? Es decir, yo siempre lo comento un poco con mis alumnos, esta idea de, yo un día personalmente, yo tomé la decisión de estudiar teatro. Lo que pasó a partir de esa decisión ha cambiado mi vida y ha hecho que todas las decisiones de mi vida estén un poco dictadas por este tipo de decisiones. Y entonces, ¿quién era yo antes de esa decisión y quién soy yo ahora? Está justamente marcado por eso y entonces necesariamente mi conducta ha cambiado, ¿sí? Sí. Tengo frustraciones, tengo alegrías, tengo digamos, relaciones con otras personas que se han construido a partir de ese tipo de decisiones. Y entonces ahí es donde yo encuentro justamente este vínculo con la literatura dramática, que justamente ese es su significado, ¿no? Drama significa acción, ¿no? Pero no es solo acción de mover una cosa, no es la acción física en términos de desplazar un objeto, sino la acción de la conducta, es decir, cómo la conducta humana es dinámica y se transforma necesariamente. Y esa transformación es el punto de digamos, de la literatura dramática. El contar una historia en la que yo lo único que tengo que ver es cómo algunas de las conductas que aparecen, es decir, de los personajes que aparecen en una obra, cómo sufren una serie de cosas y esas cosas los transforman y hacen que de ser un personaje A se vuelva un personaje B. Y entonces yo tengo que tratar de entender al otro. Ese es digamos que esa es siempre mi idea de para qué leemos teatro. El teatro debe obligarnos. Cuando leemos teatro debemos estar obligados a un acto de empatía. Yo no puedo leer desde mi perspectiva, tengo que leer desde la perspectiva del otro. Tengo que tratar de entender al otro, tengo que tratar de entender Edipo, pero tratar de entender Edipo es meterte en cuestiones que son muy, muy complicadas para una persona. Por supuesto. Nos da miedo dialogar con una persona que de repente asesina. O sea, no es sencillo. O sea, es complicado pensar, claro, yo dialogo con un asesino. No es tan sencillo dialogar con un asesino. Sobre todo si es una persona que apenas estás conociendo. Sin embargo, digamos que esto me obliga un poco al acto de empatía constante. El drama obliga a la empatía, a que tengo que entender al otro. Puedo no estar de acuerdo con él, puedo odiarlo, es decir, puedo llegar y decir, es que odio a este personaje. Y sin embargo, lo odio porque lo entiendo, porque entiendo por qué hace las cosas, solo que la forma en que hace las cosas
Es una manera que en términos personales me parece inconcebible. No lo harías. Yo no lo haría, sería incapaz de hacerlo de esa forma. Y entonces, digamos que entonces el drama lo que hace es justamente este reflejo, ¿no? Es decir, nos refleja la potencia de la conducta humana, hasta dónde somos capaces los seres humanos de llegar con tal de obtener lo que queremos, digamos, de amar a la persona que amamos. O conseguir cualquier objetivo, ¿no? Exacto. Ese punto es justamente el momento en el que uno empieza a vincularse con el drama. O sea, cuando yo entiendo que lo que yo voy a toparme con una lectura dramática, con una obra literaria dramática, es vincular la manera en que ve el mundo el otro desde mi perspectiva y tratar de entender cómo es que una persona puede llegar a ser lo que el otro hace. Y si no estoy de acuerdo, está bien, pero por lo menos tengo que entenderlo. No puedo simplemente decir está mal y ya. No, tengo que entender esas motivaciones y a partir de que las entiendo a través de los diálogos, entonces yo ya genero una postura. Yo genero una postura donde desprecio a fulano o desprecio a perengano, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, otras obras como, por ejemplo, Macbeth, ¿no? De Shakespeare se vuelve terrible, ¿no? Porque justamente Macbeth nos muestra lo peor del ser humano, que hace lo más bajo, es un traidor, pero no solo es un traidor, es un asesino. Todo esto, además, vemos que lo hace ante nuestros ojos. Vemos un hombre que en principio defendía su patria y después es capaz de matar a su propio rey con tal de acceder al poder. Y ver esa transformación nos espanta, debería espantarnos. Y nos debe espantar porque nos muestra de qué somos capaces. No en términos, obviamente, de Macbeth, que al fin y al cabo entendemos el pacto de ficción y todo, pero sí que efectivamente yo tengo que entender que yo como ser humano soy capaz de traicionar y de traicionar lo que más quiero. Es una potencia, una pulsión que existe en la conducta humana. Podemos traicionar, podemos ser los peores seres humanos, pero también podemos ser los mejores. Es decir, también podemos tener estas otras acciones que nos redimen, ¿no? Y que nos vuelven seres morales, y nos vuelven seres éticos, y nos vuelven seres políticos y responsables de nuestros actos. Entonces, digamos que es como que justo el punto que a mí me llama mucho la atención de la literatura dramática, el acto de empatía con el otro, que yo me tengo que esforzar por entender al otro, no entender lo que me dice el narrador del otro, porque entonces al final yo me caso con la perspectiva del narrador. No puedo ver otra cosa que no sea la perspectiva de una persona sobre lo que hicieron otros terceros, sino que yo directamente dialogo con una persona con la que tal vez no coincido, pero que como está expresando sus ideas, estoy obligado a tratar de entender el por qué tomo esas decisiones. Y esto además, ahora sí que ya para ver la otra parte, ¿no? Más allá de la literatura dramática, la parte del teatro, esa es justamente el gran problema cuando nos enfrentamos a la representación teatral, ¿no? Un poco lo que platicábamos al inicio, antes de empezar la grabación. De repente es muy complicado entender el diálogo, o sea, establecer un diálogo con las representaciones teatrales porque son completamente ajenas. De repente parece que el único que se entiende es el director y sus cuates. Uno dice, pues yo vine a ver Edipo, pero no veo ningún griego, ¿no? No hay griegos aquí, o vengo a ver Shakespeare y no veo a nadie con calzas y cuellos isabelinos, ni nada por el estilo. Y entonces uno dice, pues ¿a qué vine? O sea, ¿qué obra es la que estoy viendo? Y de repente veo actores que hacen marometas en el escenario y uno dice, pues no sé en qué momento de la obra salía Perengano haciendo marometas, pero pues, bueno, aquí están haciendo marometas, y de repente soy incapaz de establecer ese diálogo con la representación. Y es justamente porque también tenemos esa perspectiva, tanto aquí en términos de los dos lados, ¿no? Tanto el creador como el receptor somos incapaces de establecer un diálogo empático con el otro. Tanto el director tiene una lectura que de repente es mi lectura, y entonces yo expreso lo que yo quiero y lo que yo entiendo,
y menosprecio la capacidad digamos, del receptor por entender mi postura y entender mi lectura, y entonces ya no puedo establecer el diálogo porque estoy partiendo del menosprecio, hago un prejuicio, parto del prejuicio para entender, para poder expresar la obra. Y el receptor también, parto del prejuicio de mi lectura. Es decir, pues yo leí, para mí me pareció que Edipo era alto y de ojos verdes. Pues qué bueno. Y de repente el actor es chaparrito de ojos cafés. Pues entonces ya no puedo dialogar con eso. Y uno dice, bueno, no puede ser tan simple, ¿no? El ejemplo es burdo, pero es justamente esta idea de que que cuando yo voy a ver la obra de teatro, también como receptor, espero confrontar mi lectura y dices, no puedes esperar que el otro lea exactamente igual que tú. Así como tú tuviste que hacer un acto de empatía para entender las distintas formas en que los personajes evolucionaron, evolucionaron y demás, tú como espectador y como creador también tienes que pensar que la forma en que tú te acercas a la obra tiene que ver también con la forma en que los otros pueden entender la obra. Y entonces tanto el director tiene que crear una obra pensando en las convenciones que el mismo teatro ha dictado durante un chorro de siglos, y que si yo voy a romper la convención, tengo que entonces hacer un trayecto donde yo le explique, no explicar en términos de palabras, sino donde yo justifique o genere un pacto de verosimilitud de la obra para entender cómo estoy reinterpretando la convención teatral o modificando esa convención teatral. Y yo como espectador tengo que llegar a tratar de dialogar con la lectura del otro. O sea, mi lectura no puede ser una perspectiva cerrada, tiene que ser una perspectiva complementaria a la perspectiva del director. Y entonces ya cuando encuentro ese diálogo, o sea, si yo logro ese diálogo, entonces sí puedo entender por qué el director hace determinadas cosas que pueden ser raras. Digo, ok, no me gusta, que se vale, por supuesto. Hay obras de teatro que no pueden simplemente decir, pues como tengo que ser empático, pues yo permito que el director haga lo que se le antoje porque yo tengo que soportarlo todo. No, pero sí entiendo por qué el director hace eso, pero no me parece. Me parece que está mal ejecutado, me parece que está mal pensado, me parece que está mal justificado y que por lo tanto eso hace que una obra de teatro efectivamente sea mala. Sí hay mal teatro, ¿sí? Pero también tengo que ver que si yo como de espectador solo parto de, pues cuando yo leí la obra a mí me pareció esto, pues claro que generalmente me voy a topar con que la lectura del director, pues claro, no va a coincidir necesariamente en cada uno de los puntos con la mía. Es un poco como el juego cotidiano de ir al cine a ver una obra basada en un libro, ¿no? En el libro es mejor. No es que sea mejor o peor el libro, son dos lenguajes distintos. Exactamente, ¿no? O sea, no podemos llegar y creer que todo va a ser visto desde nuestros propios ojos. Sí, claro, y que además también tendría que ser una vista que se complementa. Debería de ser, sobre todo, yo creo que el arte escénico debería de ser una perspectiva armónica con respecto a la apreciación artística, a la experiencia estética. Es decir, yo me he topado por enorme cantidad de colegas que platicamos y demás, que tienen, por ejemplo, el prejuicio siempre, por decir algo, de El Señor de los Anillos. Es que la película de Peter Jackson, bla, 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 mal por aquí, porque Tolkien hace tales cosas, ¿no? Entonces, está bien, puedo entender, Tolkien se avienta 10 hojas describiendo la Tierra Media, me parece bien. ¿Qué esperabas que hiciera el director? ¿Que estuviera 20 minutos haciendo paneos de la Tierra Media? A los 5 minutos sales huyendo del cine. Toda la Tierra Media descrita se vuelve un paneo de 10 segundos. Pues ni modo. 10 segundos, una toma, ya viste la Tierra Media. Esperabas la descripción de Tolkien. Híjole, pues sí tienes que leer a Tolkien, pero no puedes esperar que eso sea traducido directamente al ¿cómo se llama? Lenguaje cinematográfico. Y al final estableces una serie de pactos lindísimos, ¿no? Es decir,
Si yo en este momento hablo de Gandalf, pues necesariamente voy a ver al maravilloso Sir Ian McKellen representando a Gandalf con la lectura de Gandalf. Es decir, yo digo la palabra Gandalf e inmediatamente ya viene la imagen de uno de los mejores actores que ha dado Inglaterra en los últimos 50 años. Sí. Entonces, eso ya establece un pacto necesario de diálogo entre lo que veo representado y lo que leo, ¿sí? Yo ya no voy a poder leer El Señor de los Anillos sin estar influido por las imágenes que generó en mi cabeza la película. Y viceversa, si yo leo ahorita El Señor de los Anillos y luego veo la película, necesariamente la película va a estar retroalimentada con eso, con el libro, con la novela, ¿no? En este caso. Y en el caso del teatro, eso es, digamos, es su esencia. Siempre uno lee la obra dramática, un poco como decía Alfonso Reyes, la obra literaria dramática siempre es una obra incompleta, requiere necesariamente de la representación, ¿no? Pero esa representación ya no es la obra dramática, ya es una interpretación de un director, ya es una encarnación de actores, ya es un diseño de espacios escenográficos hecho por un escenógrafo, ya es un sonido, ya es una iluminación específica. Y entonces yo tengo que dialogar con esa perspectiva particular de la escena, pero la tengo que hacer dialogar con mi propia visión de la obra y tengo que complementarlas y tengo que hacer un diálogo empático con ella. Si no, la obra nunca va a ser buena. Nunca hay una obra lo suficientemente buena para que se acerque a la cantidad de imágenes o de ideas que me podría a mí representar leer la obra dramática, ¿no? Claro. Entonces, digamos que eso es difícil. Ese es lo difícil de la lectura dramática. Asumir la responsabilidad del relato sin mediaciones y en esa responsabilidad tomar partidos y tomar postura con respecto a los personajes, sobre todo porque aquí el personaje es el que construye la historia, no el narrador, sino que yo adopto la postura del personaje y yo tengo que guiarme por los personajes para poder entender la historia. Y esa historia la voy a ir aprendiendo en su momento, no a partir de una construcción del relato completo, sino a partir de esos momentos claves en los que el personaje se transforma del sujeto A un sujeto B y de ese sujeto B a un sujeto C. Y que de repente cuando interactúa con el personaje 16, ese personaje 16 le provoca tales cosas que lo hacen convertirse en otro personaje. ¿Sí? Sí. Ese es, digamos, como que la gran dificultad de la lectura dramática, ¿no? Sí, y yo estaba pensando justamente en esta parte del receptor y de las fórmulas distintas que tenemos a través de los distintos lenguajes también, y que es pues bien importante como entrarle a la literatura y al arte en general a través de el entendimiento de que sus procesos son diferentes y por lo tanto el fin también es diferente. Y pues qué mejor hablar también sobre que esta problemática del poco acercamiento a la literatura dramática tiene también pues este trasfondo de que de por sí la gente tiene la dificultad de acercarse a la literatura narrativa, por lo menos, al género narrativo. Y luego encima, cuando encontramos este tipo de barreras que también vienen desde la educación en cuestión de sistema ya académico, pues nos enfrentamos todavía a más circunstancias. Una de las cosas que me gustaría que también nos pudiera proponer es algún texto con el que podríamos empezar a acercarnos a la literatura y al texto dramático para mis escuchas, que ya he visto a varios interesados en que empecemos a promover la lectura desde aquí, y qué mejor la lectura. Ya en otros episodios hemos hablado de textos justamente narrativos, pero ahora es una buenísima oportunidad para que hablemos ahora de textos dramáticos. Ay, pues, híjole, yo creo que hay
digamos que en términos de acercamiento, así, o sea, Sí. de enfréntate por primera vez a un texto dramático, y además enfréntate desde esta perspectiva un poco que te digo, híjole, es bien complicado porque obviamente nos enfrentamos a esto, ¿no? A la cuestión de yo solo lo voy a ver a partir de lo que dicen los personajes y se vuelve una lectura compleja. Yo creo que una de las obras, así por lo menos una, tal vez tiene uno de los actos más redondos que existen en la historia de la literatura dramática mexicana, sobre todo, es Los signos del zodiaco de Sergio Magaña. Yo creo que sobre todo el primer acto de Sergio Magaña, el segundo y el tercero son magníficos. La obra es una obra maravillosa, y además es una obra muy mexicana, ¿no? Para empezar, es un gran melodrama, o sea, y justamente es como que un modelo de melodrama que uno puede decir, ok, así se hacen los melodramas, no como la telenovela, ¿no? Que estaría bien que después viniera también a que habláramos esa diferencia que existe. Ay, Porque- sí, además ya sabes que yo tengo mis modelos de telenovela que me encantan y que yo disfruto mucho, Sí. pero que, por ejemplo, una obra como esa, como Los signos del zodiaco de Sergio Magaña, es muy linda por eso, porque en un melodrama muy mexicano, ¿no? Vecindad, años 50, un entorno casi tan identificable como puede ser la vecindad de Pepe el Toro en Nosotros los Pobres, ¿no? Así es. Y además una perspectiva intermedia, ¿no? Entre la crudeza de Los Olvidados de Buñuel, por decirte algo, ¿no? De este Sí. tipo de retratos del México de los años 30, entre los 30 y 50, ¿no? Digamos que ese México tan crudo que retrata Buñuel, a este México mágico musical casi que se avienta el Indio Fernández con Nosotros los Pobres. Este elemento intermedio, o sea, Los signos del zodiaco, tiene como que esta perspectiva muy linda de ese mundo, y que además, sin ser pretencioso, establece justamente un vínculo esencial de cómo el teatro universalmente nunca deja de tener un diálogo con todos los teatros que han existido, ¿no? Y ese primer acto, por ejemplo, es un primer acto que se resume en una tragedia griega a la mexicana, ¿no? O sea, es una tragedia, tiene toda la estructura de una tragedia griega, pero desde esta perspectiva de la vecindad, ¿no? Sí, Entonces, desde nuestras trincheras. es una perspectiva magnífica de Sergio Magaña. Entonces, yo creo que es una obra que puede ser una gran introducción al teatro. Obviamente no puedo evitar que pensemos en clásicos. Yo personalmente soy muy fan de Molière. Entonces, por ejemplo, obras como El burgués gentilhombre es divertidísima, sobre todo pensando en esta cuestión de cómo se transforman las conductas y de qué expectativas tenemos con respecto a quién soy, ¿no? A quién soy como persona. Entonces, El burgués gentilhombre es divertidísimo porque vemos justamente al pretencioso, ¿no? Esa persona que siempre vemos en la calle o de la cual siempre chismeamos en todos lados, pues él, pues en realidad es una persona común y corriente, pero él se cree que es de la élite y la persona más sabida y la persona más inteligente y la persona que más se acerca a los grandes círculos del poder y de la intelectualidad del país. De repente una obra como El burgués gentilhombre es una crítica tan divertida a la pretensión intelectual, a la pretensión de clase, ¿no? Que son temas que además, aunque ya tienen sus 400 años encima, no dejan de ser puntos donde todavía nosotros como seres humanos nos vemos reflejados, ¿no? Al fin y al cabo siempre hemos querido aparentar algo que no somos. Siempre. Y más ahora, Siempre, más ahora. ¿no? Más ahora, ¿no? Entonces siempre, digamos que estas pretensiones sociales, de repente una obra como la obra general de Molière, ¿no? Pero El burgués gentilhombre es maravilloso, Las preciosas ridículas, además es una obrita de un acto, ¿no? Cortita, muy digerible, y es eso, y es una obra divertida, o sea, no es una obra densa en términos ni de temas ni de conceptos, sino solamente es una obra que te divierte y que está hecha maravillosamente, ¿no? Sí, Molière, magnífico. Y fíjate, yo, bueno, un poco con todo esto, justamente una de las cosas que además a mí me parecen bien injustas de la política cultural en general con respecto a la literatura, es que, por ejemplo, tal vez una de las frases que más populares son
¿no? De la literatura, de la literatura universal, lo más cómico es que la gran mayoría son de obras dramáticas, ¿no? Es decir, Sí. digo, tal vez todos conocemos el Viña Comala porque me dijeron que aquí vivió mi padre, un tal Pedro Páramo, o conocemos en el algún lugar de la Mancha, ¿no? Del cual no quiero acordarme, pero extrañamente de las más cotidianas que utilizamos es, por ejemplo, el ser o no ser, ¿no? De Hamlet, ¿no? Es Sí. texto dramático. Tenemos muchísimas, por ejemplo, una que es también muy reconocida es cuando uno se pone meloso, ¿verdad? Con el novio o la novia, no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla la luna brilla y se respira mejor, ¿no? Del Don Juan Tenorio de Zorrilla, ¿no? Es decir, tenemos además como que una especie de, digamos, de Arraigo, es entendernos, ¿no? De arraigos, claro, esa es la palabra, de arraigos populares con el teatro que tienen cientos de años, ¿no? O sea, todavía usamos la idea de el nombrar a un personaje o una persona con determinadas características. Yo digo, es que fulanito es un Don Juan. Inmediatamente se entendemos a qué entiende. nos referimos. Así Sí, es. sabemos, es un personaje, es un mujeriego, es alguien que le gusta engañar a las mujeres, que que se la vive de farra, que se la vive de fiesta, y entendemos inmediatamente quién es un Don Juan. Sí, ¿no? incluso a pesar de esta situación que podría ser la mera anécdota o la parte que no es tan el conflicto en cuestión de Edipo, también vemos que siempre la referencia, ¿no? En la cuestión de psicología, pero también pues entre bromas y bromas, ¿no? Siempre te dicen, ay, tienes el complejo de Edipo, que bueno, viene de ahí, pero sigue teniendo como ese afianzamiento, por decir, ese arraigo como cultural, contextual, ¿no? Siempre nos estamos acercando a ello. De que al final era, hasta el siglo XX, realmente era la única manera de acercarte a la literatura. O sea, cuando el 90% de la población no leía, la única manera de acercarte a la literatura era el teatro. Representación. ¿Sí? O sea, era a partir de las representaciones, porque tú no podías leer. Y si te sabías algunas historias de narrativa o de épica o de todo eso, era porque alguien te las contaba en términos de representación, o sea, justamente como una lectura dramatizada o como o como alguien que te cuenta una historia, pero en vivo, ¿no? O sea, tú la conoces no a partir del libro, sino a partir de una persona que encarna las ideas o la historia, la representa a través de su propia voz y de su propia gestualidad y de su propio volumen, tono y todo lo demás, ¿no? Entonces, claro. este punto, digamos, este elemento, digamos que es como que la parte donde el avance en la educación, digamos, los grandes sacrificios que se tuvieron que hacer, creo yo, personalmente, los grandes sacrificios que se tuvieron que hacer con la alfabetización masiva de principios del 20, sobre todo en México con Vasconcelos y todo esto, pues justamente tuvo como, digamos, uno de los sacrificios fue que entonces la gente al aprender a leer, entonces empezó a generar justamente este patrón, digamos, de perspectiva personal sobre las obras y no este vínculo directo con los relatos que antes se daban con el teatro, que obviamente es necesarísimo, ¿no? La alfabetización es importantísima, pero sí uno de los sacrificios fue empezamos a perder la relación con el teatro en términos de ir y dejarnos sorprender por las historias que se nos contaban y que aparecían encarnadas por actores en un escenario, ¿no? Sí, o sea, eso lo olvidamos y empezó justamente a volverse un poco elitista. El teatro empezó a volverse una actividad de élite cultural. Claro, y bueno, aparte no cualquiera se acerca, que también está ahí pues cayendo pues mucho en la carrera, por ejemplo, aquí en el Estado de México, pues me he dado cuenta que muchos lo primero que hacen o al salir de la licenciatura es meterse en la universidad, ¿no? A buscar precisamente por la difusión, por lo que amerita, ¿no? Es necesario como que agarrar un salvavidas y lo principal es eso. En búsqueda de público, en búsqueda de ojos críticos, analíticos, que vayan y que el teatro se llene, ¿no? Es sumamente complicado, a diferencia, bueno, claro, ahora en estas épocas, pues es diferente el tema, ¿no? Pero
el cine siempre está lleno, la gente sabe que hay en cartelera, la gente paga por tener plataformas de cinematografía, plataformas de series, de películas, a diferencia del teatro, ¿no? Que aparte, pues esta parte de que te llegue en el momento, que no haya una forma de repetir, que ya la emoción es en ese instante, ¿no? Es instantánea. Y que valdría mucho la pena empezar a ver todas las cualidades y las características que fortalecen al teatro y que están más cerca que nunca de nosotros, de nuestro día a día. Sí, por supuesto, porque además digamos que ese es el gran fenómeno al que nos estamos enfrentando, digo, más allá de la contingencia en la que estamos actualmente, uno de los grandes problemas es que, pues sí, el teatro a partir de esto, ¿no? A partir del cine, el teatro se volvió más caro. El teatro es más caro que el cine. Además. Y entonces justamente cuando uno observa, por ejemplo, algo que nos pasa mucho, no solamente en el contexto del Estado de México, sino en general de la provincia, es justamente que de repente el teatro lo que hace es competir directamente con el cine. Y cuando uno voltea híjole, está muy difícil. Yo puedo llegar al cine sin ni siquiera consultar la cartelera, pero yo sé que en el momento en el que yo llegué, en 20 minutos, media hora, 45 minutos, voy a poder entrar a ver una película. Uh-huh. Yo ya no puedo, en el teatro no puedo llegar al teatro a ver si me encuentro que hay una obra, porque solo va a ser una obra, porque va a ser a determinado horario, porque los boletos están limitados a que solo la puedes ver en ese momento, en ese horario. No puedo esperarme, me espero a la función de las 8:25 en lugar de las 8:15, ¿no? O sea, Sí. no es tan sencillo. Es decir, el teatro en ese sentido sigue siendo, establece una demanda, hace una demanda de público de otro tipo, no es de un consumo inmediato, sí demanda una planeación del día, ¿no? O sea, cuando uno va al teatro ok, a partir de tal hora se acabó el día y yo me tengo que dedicar a ver cómo voy al teatro, entro al teatro, veo una obra y termino de ver la obra y me regreso a mi casa. No es híjole, tengo 3 horas libres, pues me voy al cine y sé que va a haber algo. Y me meto a ver algo y salgo y listo, se acabó, ¿no? Digamos que justamente es una de las cuestiones que ahorita también complican mucho la cuestión teatral. Cuando estamos en provincia nos encontramos con este teatro que intenta competir con los boletos de 80 a 90 pesos que puede costar en el cine, y uno dice, no le sale el gasto. Cuando uno voltea a ver el centro, ¿no? En un país centralista como es el nuestro, uno de repente dice, el Rey León el boleto más barato estaba casi en 2,000 pesos. Uno dice, ¿cómo entro yo a ver esa obra? Y a mi familia, ¿cómo llevo a mi familia aparte? ¿Cómo llevo a mi familia? Y sobre todo, ¿cómo es posible que siempre está lleno? Uh-huh. O sea, es una obra que nunca tuvo un teatro en menos de la mitad, o sea, no se le podía permitir. Y entonces uno voltea y dice, si me ponen una película en un boleto de 2,000 pesos, obviamente nadie la va a ir a ver, aunque sea la mejor película de la historia. Sí, entonces, es descabellado. Es justamente un tipo de consumo distinto, una forma de consumir arte distinta, que tiene otro tipo de demandas, ¿no? Y justamente ha tenido que ver con eso. Por eso, de repente, lo que tú decías de la universidad es importantísimo. O sea, la única manera en que el teatro se vuelve accesible es justamente a partir de cómo las instituciones, tanto de gobierno, públicas e incluso privadas, generan proyectos donde entonces hacer teatro es viable. Sí. Porque si solo pensamos en voy a vivir voy a construir un teatro y que ese teatro se mantenga, pues solamente va a ser comprándole las obras a Broadway y que se vuelva además un teatro que puede ser de magnífica calidad visual, pero que al fin y al cabo realmente no es ni siquiera una creación hecha en ese momento, o sea, son puestas en escena compradas, que tienen derechos, es decir, yo no puedo mover al personaje ni interpretar no puedo establecer justo lo que hacíamos hace un rato, yo no puedo tener una lectura propia del Rey León, o de La Bella y la Bestia, o del Fantasma de la Ópera. Yo tengo que reproducir, no recrear, reproducir la perspectiva con la que se hizo la puesta en escena en Broadway o en Londres, y que la hizo Andrew Lloyd Webber. No puedo modificarla. Y se me permiten 2 o 3 chistes ahí intermedios donde metemos el folclore local y punto. Ese es lo único que permite la puesta en escena. Entonces, en realidad,
eso se vuelve una especie de, ok, lo que quiero entonces es consumir un producto, no ver una obra de arte. Quiero consumir un producto que va a ser como, vamos a ver la misma película, ¿no? Tú vas a ver la película, yo voy a ver la película, fulanito va a ver la película y todos vimos el mismo producto y podemos hablar de ese producto. La idea aquí es, la puesta en escena de la que hablan en Estados Unidos o que hablan en Londres o que hablan en Alemania y donde sea, yo también la vi. Entonces yo pertenezco ya entonces a una comunidad o a cierta cuestión de élite, ¿no? Justamente, ¿no? Me vuelvo parte de la élite que ve esa obra de teatro. Y entonces ya no estoy creando, ya no establezco diálogos, solo consumo productos acabados. Así es. ¿Sí? Insisto, con una enorme calidad, o sea, tienen una enorme calidad, vale cada centavo. Si quieres verlo así, vale cada centavo del precio que estás pagando. Pero entonces tenemos que también entender que estamos comprando un producto y no viendo una obra de arte en términos de voy a confrontarme yo como espectador y establecer un diálogo con una creación que implica necesariamente un esfuerzo de mi parte para entender al otro. Claro. Y qué interesante que a través de estas pláticas podamos pues poner sobre la mesa que existen muchísimas propuestas y posibilidades en ellas. Sin embargo, también el público es el que demanda, ¿no? El público es quien elige y, por supuesto, las mismas puestas en escena tienen una intención, a quién va, ¿no? Y bueno, con esto también me encantaría que, hablando de cuestiones de géneros, así como en la narrativa, también existen géneros en la parte del texto dramático. Y me gustaría mucho que nos acompañara de nueva cuenta a platicarnos sobre el género de la comedia, ¿no? Que también habría muchísimo de dónde sacar porque pues justamente tenemos este pensamiento, bueno, he escuchado mucho de gente que a las telenovelas le dicen comedia, o sea, hay términos que sí tendríamos que desentrañar por ahí y irlos acotando aquí, ponerlos sobre la mesa, ¿no? Me encantaría que así fuera y pues muchísimas gracias que nos haya acompañado el día de hoy. Estoy muy contenta de haber recibido esta gran cátedra. Ojalá y pronto nos podamos ver. Y finalmente, a modo de conclusión, ¿qué nos podría decir de este acercamiento que podemos tener con la obra de teatro, con el texto dramático? Pues, digo, en principio, muchas gracias. Me encanta y además siempre, desde que estábamos en la escuela, siempre es un gusto platicar contigo muchas gracias. Justamente de literatura dramática, de teatro y de todo esto. Gracias. Y yo creo que, pues así como a modo de conclusión es, uno tiene que casarse con alguien cuando lee teatro. O sea, el teatro es un acto, yo creo que leer literatura dramática es un acto de amor, ¿no? O sea, y de amor no en términos no romantizando, sino que justamente es esta idea de veo a alguien con quien coincido en ciertas formas, ideas y no sé qué, pero que ese alguien también tiene perspectivas distintas y que de repente yo tengo que incluso perdonar ciertas acciones o ciertas ideas para poder seguir conviviendo y poder seguir estableciendo una relación con ese sujeto, con ese ente en este caso, ¿no? Con el personaje. Y entonces eso implica necesariamente, como todo acto de amor, es también comprender los fallos, es también comprender los errores que se pueden llegar a cometer tanto de una parte como de la otra, y establecer que entonces el asunto es cómo estos errores o cómo estas trayectorias nos llevan necesariamente a un aprendizaje, a que tenemos que aprender. Entonces, yo creo que en ese sentido sí la literatura, acercarse a la literatura dramática tiene que ser un acto sobre todo de mucho amor y de mucho goce. O sea, tiene que ser muy gozoso, justamente no olvidando ese primer elemento. Lo primero que tiene que pasar en la lectura es que tenemos que acordarnos de cuando nosotros jugábamos a ser alguien que no éramos.
a ser el héroe, a ser la mamá, a ser el médico, a ser el papá, a ser ese otro que de repente nos resultaba incluso enigmático y misterioso. ¿Por qué hacen esas cosas? Y entonces intentábamos representar a esos modelos, ¿no? Tenemos que acercarnos un poco con esa, digamos que con esa inocencia y al mismo tiempo con mucho amor para no plantear que el personaje tiene que ser lo que yo creo, sino que tengo que tratar de entender al otro para poder establecer un diálogo con él. Y eso me conduzca entonces a aprender y a expandir, digamos, el horizonte que tengo sobre la humanidad, ¿no? El horizonte sobre la conducta humana. Creo que ese sería al final el gran motivo de la literatura dramática. Tratar de entender más al hombre, o bueno, al ser humano, tratar de entenderlo más en cuanto a quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos, qué nos mueve, cuáles son nuestras grandes pasiones, nuestros grandes deseos, nuestros grandes errores, nuestros terribles vicios, y que al final con todo eso seguimos estableciendo relaciones, ¿no? Con esas personas incluso que parecieran raras, extrañas, no podemos romper. Están más cerca de lo que pensamos, están hasta nosotros mismos, ¿no? Yo creo exacto, ¿no? Y además entender que nosotros mismos también somos eso, ¿no? Sí, nos representan. O sea, tenemos enormes vicios, cometemos una serie enorme de errores en la vida que algunos a lo mejor nunca se subsanan, ¿no? Y entonces uno de repente puede ver, justamente en un Edipo, tal vez puede ver, híjole, pues sí, hay errores que no puedo revertir, y cargar entonces con la responsabilidad de esos errores. Sé que por lo menos hasta Edipo, que tal vez es el que se equivocó más grueso de todos los que conocemos, hasta Edipo pudo sobrevivir a eso. Y si leen, por ejemplo, Edipo en Colono, justamente lo vemos redimirse en sus propios errores, ¿no? A pesar de todos sus errores, es capaz de reinventarse como ser humano y puede volver a entender el mundo, ¿no? Exacto. Yo creo que esa parte es sumamente interesante porque estamos justo en un proceso social ubicados en un caos, ¿no? Que caos siempre ha habido, ¿no? Pero justo ahora yo creo que falta mucho esta parte de ser más humanos, de estar frente al otro y decir, órale, me pongo en tus zapatos y sé perfectamente qué es sufrir, pero casi siempre vemos cuando estamos del lado del sufrimiento ese ponernos en el lado, la postura del otro, ¿no? Mientras estamos bien, todo va bien y no importa. Y así avanzamos en la vida hasta que nos encontramos con conflictos que realmente nos vuelven a bajar los pies a la tierra y nos dicen, eres humano y tienes esto y esto y esto y todos aquí somos iguales, ¿no? Como lo que estamos pasando ahora. Vemos que una enfermedad ataca a todos, no importa si tienes gran dinero, no importa quién eres, te ataca de la misma manera, ¿no? Justamente así claro que ocurre. Sí, por supuesto. Y que eso necesariamente nos transforma y tenemos que aceptar esa transformación. No podemos pensar que no va a pasar nada o que no pasa nada. Sí. Nos cambia y tenemos que seguir adelante con el cambio, ¿no? O sea, con esa transformación que sufrimos. Sí, necesariamente. Exactamente. Pues muchas gracias, muchas gracias, maestro, de nueva cuenta. Y pues para todos los componentes literarios que nos están escuchando, les recuerdo las redes sociales, estamos como Componentes Literarios en Facebook e Instagram, y pues ya estamos arriba en YouTube y también en Spotify para que nos sigan y entren cada domingo, se estrenan un nuevo episodio con un nuevo invitado y hablando de estos temas que nos interesan a todos. Muchas gracias, componentes, cuídense y pásenla muy bien.